esta parte de la Biblia, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda justicia, toda injusticia es pecado, pero hay pecados no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le agrada y el maligno no le toca. Hagamos una oración para que el Señor nos amplíe estos versículos para que podamos crecer. Amado Dios, te damos muchas gracias esta noche por el privilegio que nos dan de poder estar reunidos este día, Señor, esta noche, delante de tu presencia. Sabemos, amado Señor, que la razón por la cual estamos acá, cada uno, es porque te amamos, es porque queremos estar contigo, es porque queremos estar en comunión los unos a los otros. Sabemos, Padre, que eso es lo que ha hecho en nosotros la regeneración. Por lo tanto, te agradecemos. Te pedimos, bendito Dios, que a través de tu Espíritu Santo nos traigas el consejo de tu palabra, que podamos entender, que podamos comprender. Y yo en lo personal te pido, Señor, que uses mi vida y que esta palabra halle cabida, halle, Señor, corazones receptivos. Lo creo. Gracias. Amén. Tomemos nuestros lugares. Gloria al Señor. Hoy vamos a hablar en el tema el pecado de muerte. El pecado de muerte. Por supuesto, para que podamos luego hablar de lo que es el pecado de muerte, el pecado para muerte es la palabra, el pecado para muerte. Para que hablemos del pecado para muerte, primero siempre es necesario que hagamos un pequeño repaso de lo que ya hemos estado hablando. Esto siempre es importante porque nos actualiza y nos permite llevar la secuencia de lo que es cada pasaje, cada versículo. Por ejemplo, hemos estado mencionando en los estudios pasados que el verdadero creyente no se comprueba con asuntos externos, con palabras que pueda uno decir, sino que el verdadero nacimiento es algo que lo identifica aquellas acciones internas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el amor por la obra de Dios, eso
está alguien que ame la obra de Dios y que se identifique con la obra de Dios, esa persona está evidenciando que ha nacido de nuevo. Y esto es importante aclararlo porque podemos ver y podemos conocer muchas personas dentro de las grandes o pequeñas congregaciones que sus intereses no es porque aman a Dios, no vienen a una iglesia, no se identifican con una iglesia no porque amen a Dios, sino hay otros intereses. Y eso es bastante conocido por todos, es decir, hay personas que nada que ver con lo que ha sido un nuevo nacimiento. Sus prioridades son las cosas materiales, a tal grado que ni se pueden congregar. Es decir, cuando yo no tengo ese anhelo de tener comunión los unos con los otros en un culto para venir a adorar a Dios, eso dice mucho. Eso lo que está diciendo es que yo no tengo ningún aprecio por lo de Dios. Por eso decíamos que lo que identifica al verdadero creyente no es lo que yo diga, sino son las actitudes internas que se manifiestan en la persona. Esto ya lo hablábamos en el estudio pasado, pero también hablábamos de que evidencia también que la persona es nacida de Dios, también es que aborrece el mundo, aborrece el sistema del mundo. Estamos de hecho en medio de este mundo descompuesto, pero el creyente verdadero, ese creyente verdadero aborrece lo que se vende, lo que propone, lo que ofrece el mundo. O sea, no somos compatibles con lo que ofrece el mundo. Siempre rechazamos al mundo. Rechazamos. Usted puede darse cuenta, por ejemplo, si usted en cosas pequeñas, si usted escucha palabras soeces, si usted es un verdadero creyente, le ofende eso. Si usted ve la injusticia de las personas, le ofende la actitud injusta de las personas. Si usted ve el apego por las cosas, usted siempre siente un rechazo por aquellas cosas por las cuales se desdenan los hombres. Entonces eso es, como decíamos, algo que nos identifica como personas que hemos nacido de nuevo. Y pudiéramos hablar de muchos otros aspectos, como dice Pablo a los Romanos en su capítulo número 8, dice que el Espíritu muestra a nuestro espíritu que somos de Dios. Es decir, esto no es de andar inventando. Este es un asunto que el Espíritu de Dios, eso lo dice en el capítulo número 8 de Romanos, capítulo 8, verso 16. El Espíritu de Dios manifiesta, corrobora a nuestro espíritu que somos de Dios. Entonces, esto de la vida espiritual no es que uno se la ande inventando, son las acciones, las conductas y el mismo testificar del mismo espíritu a nuestro espíritu que nos muestra que somos de Dios o que hemos nacido de Dios. Bueno, cuando estas cosas se dan en nosotros, eso es lo que el apóstol Juan sigue diciendo. Si tenemos esta
estas evidencias que estoy mencionando, entonces dice Juan, debemos de dar por hecho que tenemos la vida eterna. Ya no es un asunto especulativo, no es un asunto, ¿será que yo soy cristiano? Jamás el verdadero nacido de nuevo tendrá en cuestión lo que es su nuevo nacimiento. Cuando nosotros encontramos a personas especular, ¿será que yo soy, he nacido de nuevo? ¿Será que yo voy para el cielo? ¿Será que Dios me salvó? Cuando nosotros escuchamos personas de esas, son personas que están en una especulación espiritual. Y eso está indicando que su supuesto cristianismo está entredicho. Porque ningún verdadero creyente jamás va a cuestionar su nacimiento o su nuevo nacimiento. Jamás va a dudar, va a decir, y por supuesto esto lo corrobora el amor a la obra de Dios, que es lo que evidencia, son como manifestaciones que evidencian mi nacimiento de Dios. El aborrecer al mundo, el identificarme con la obra de Dios, pues es decir, todo tiene una coherencia. Porque si yo digo, imagínense, la misma conciencia a uno lo acusa o lo defiende. Pero si yo digo, teniendo una actitud triunfalista, yo digo, yo soy creyente y no me cuestione, nadie va a cuestionar a nadie. Y yo digo, yo soy creyente, pero carezco de evidencia de que lo soy. En primer lugar, el Espíritu no me dice a mi espíritu que yo soy de Dios, porque la conciencia nos acusa o nos defiende. Ese asunto, pues, aunque yo triunfalmente o de una manera arrogante, yo digo, no, yo soy cristiano, pero también uno llega a conocer que no pegan con las características de un creyente. Entonces eso es siempre importante ponerle atención. Pero cuando las cosas se alinean, compaginan, si no estoy diciendo que seamos perfectos, pero si nuestras conductas van en el lineamiento de lo que es una vida nueva, entonces dice Juan, tenemos la seguridad de la vida eterna. Por lo tanto, ahora dice, podemos pedir, que es lo que dice el versículo 14, y esta confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces quiere decir que cuando ya nosotros lo corrobora el Espíritu a nuestro espíritu, y a la vez las evidencias internas se manifiestan externamente, entonces podemos pedir a Dios. Entonces tenemos como dice este versículo 14, confiamos en Dios, pues sabemos que Él nos oye. Es decir, cuando estamos conscientes de que ya esto no es una especulación, sino que es una realidad, entonces nosotros estamos conscientes que Él nos oye. Y si le pedimos algo que a Él le agrada, así como sabemos que Él oye nuestras oraciones, también sabemos que ya nos ha dado lo que le hemos pedido. Dicho de otra manera, cuando ya hay esta certeza en el corazón nuestro, entonces nosotros podemos pedirle a Dios, porque es un poco
no correcto cuando usted ve que, le voy a poner el ejemplo de la gente que no está regenerada. El mundo, pues el mundo todo el tiempo vive supuestamente pidiéndole a Dios. Y le piden a Dios, le dicen, Señor, ayúdame en esto, Señor, ayúdame en esto. Y por supuesto, en una vida pecaminosa. Estoy hablando de los que no tienen a Cristo. Pero no dejan de invocar a Dios, no dejan de pedirle a Dios. Pero Dios no escucha ese tipo de personas. ¿Por qué no los escucha? Porque Dios siempre va a escuchar a aquellas personas que han nacido de nuevo y que es comprobable ese nacer de nuevo, y por lo tanto tienen ellos la certeza de la vida eterna en ese campo. Entonces se pueden acercar a pedir en oración, y eso pues debe de ayudarnos a nosotros, porque a veces nosotros decimos, ¿será que me escucha Dios? Claro que si somos nacidos de nuevo, Dios nos escucha. Pero como decíamos, que las oraciones tampoco son un cheque en blanco. Las oraciones siempre deben de ser conforme a la voluntad de Dios. ¿Verdad? Que nuestras oraciones no sean oraciones egoístas, que nuestras oraciones sean oraciones coherentes, oraciones que le estamos pidiendo a Dios aquellas cosas que son para su gloria. Por ejemplo, si yo le estoy pidiendo una casa, por decir algo, si yo le estoy pidiendo, no tengo una vivienda, y yo le estoy orando a Dios que me dé una vivienda, hay que ver cuál es el propósito para pedirle esa vivienda. Y si el propósito es de acuerdo, es decir, Señor, si me das un carro, si me das una vivienda, si me das una esposa, si me das un esposo, si me das un trabajo, todas esas cosas que necesitamos nosotros tener, todas esas cosas deben de ser, Señor, si pedimos conforme a su voluntad, es decir, si es tu voluntad darme ese esposo, esa esposa, darme ese automóvil, darme esa vivienda, dame, si es tu voluntad, entonces el Señor, si Él ve que el trasfondo de todo eso que le pedimos es para la gloria de Él, es para sus propósitos, el Señor lo va a dar. El Señor no va a tardar, o puede tardar, pero nos va a dar. Dame, Señor, si es tu voluntad, puedes sanarme. Y le pide, si es tu voluntad, entonces el Señor dice, sí, es mi voluntad. Le voy a sanar porque el Señor sabe que esa hija, ese hijo que le está pidiendo la sanidad, quiere su salud para seguirle sirviendo a Dios. Él conoce nuestros corazones, Él conoce todo. Por eso, en cuanto a las oraciones, nosotros tenemos que tener mucho tacto, mucho olfato, mucho cuidado para poder pedir, porque si como creyentes, ya siendo creyentes, pedimos, pero pedimos, como dice Santiago, para nosotros, estamos pidiendo mal. Y por eso dice, no recibimos. ¿Por qué no recibimos? Porque estamos pidiendo egoístamente. Entonces, siempre la vida cristiana es un equilibrio. Siempre es un asunto que nos ubica la misma palabra. Entonces, no podemos pedir, sino hay que pedir de acuerdo a lo que es la voluntad del Señor. Vamos a ver otro versículo en el cual se nos amplía más. Esta es la confianza que tenemos
al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Verdad? Señor, como le dijo el Señor Jesús al Padre, el Señor estaba orando que lo librara de la copa que iba a tomar. Pero luego el Señor Jesús le dice, pero si no es tu voluntad que se aparte esta copa de mí, no hay problema, Padre. Le dice, yo estoy para hacer tu voluntad. Hay veces que Dios va a obrar y puede ser que la situación sea dura para nosotros, pero debemos de aprender de la misma palabra, como en el caso de Job. Job allí estuvo aguantando, allí estuvo en la voluntad de Dios. Esto es importante que cada creyente lo comprendamos, porque de no comprenderlo, pues nos desordenamos y prácticamente perdemos energía, perdemos objetividad y no logramos nada. Entonces siempre tiene que ser dentro de esos parámetros. Ahora, luego de esto, en el versículo número 16, Juan pide a los creyentes que si alguno ve que algún hermano de la iglesia comete pecado que no sea de muerte, debe de orar por ese hermano, debe de orar. Y debe de orar para que Dios le dé vida. Es decir, la oración debe de ser con aquel propósito de que esa persona, ese hermano, cambie. Eso es lo que nosotros leemos en el versículo número 16. Si alguno viere a su hermano, fíjese bien, está hablando de hermanos, no está hablando de personas que no sean hermanos. Está hablando, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte. Bueno, aquí hay la gran pregunta: ¿cuáles son los pecados que no son de muerte? Pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecados que no sean de muerte. Por eso decíamos pecado para muerte. Ese es el tema. Entonces, en este caso lo que vamos a ver, que hay pecados dentro de la iglesia, dentro del cuerpo del Señor. Hay pecados que no son de muerte. En este caso, los pecados que no son de muerte pudiesen ser aquellos pecados que siguen reincidiendo en nosotros, aquellos pecados, diríamos, que dentro de nuestra naturaleza caída se están manifestando. Por ejemplo, el pecado de la mentira. Pudiéramos pensar que no son pecados de muerte, en el sentido de que nuestra naturaleza es susceptible siempre para el ir hablando siempre lo que no es verdad. Pudiéramos hablar de muchos pecados que no son de muerte. Por ejemplo, hoy pudimos haber hablado mal de nuestro hermano. Es un pecado. Pudiésemos haber deseado algo que no es correcto, que como creyentes estemos deseando algo o codiciando algo. Son pecados, en este caso, que siempre están dentro de la vida cotidiana. Nosotros pecamos con la mente, pecamos con los ojos, pecamos con los oídos. No somos perfectos. En ese caso, el apóstol Juan está tratando la manera de orientar en esto a sus lectores. Entonces, en este caso dice que hay pecados para muerte, ¿verdad? Hay pecados para muerte.
Y en este caso, dado que se refiere, hermanos, como decíamos, no a inconversos, sino a hermanos, en este sentido, no debemos de entender que el pecado de muerte estamos hablando de condenación, porque esos aspectos siempre hay que manejarlos. Cuando ya yo soy un creyente, como es en este caso, ¿verdad? Porque está hablando de hermanos y dice, leámoslo de nuevo: si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, pueden ser esos pecados, pueden ser muchos otros pecados que cotidianamente se estarán siempre manifestando en la vida nuestra, como decir un mal deseo, como decir una frase no conveniente, como decir pelear contra el otro, como decir injuriar al otro hermano, que somos parte del cuerpo. Entonces, en estos pecados, aquí dice Juan que hay que orar, que el otro, diríamos, el que es más maduro debe de orar, en lugar de criticar. Lo que manda Juan acá es que oren por esos pecados que no son de muerte. Entonces, el llamado es: oren por esos hermanos chambrosos, por decirlo de esa manera. Oren, ¿verdad? Oren que Dios les cambie. Por esos hermanos desobedientes. ¿Acaso no es un pecado la desobediencia dentro de la iglesia, hermano? Lo asigna a usted a algo y usted dice: no, eso es un pecado. Pero de hecho no es un pecado de muerte. El pecado de muerte, pudiéramos hablar de lo que es matar a alguien. Pecado de muerte, pudiéramos hablar de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pecado de muerte pueden ser el reincidir en la vida pagana, en la vida desordenada, en la vida de la pasada, en la pasada vida, como sería la práctica del adulterio, de la fornicación, de todas esas cosas. Son cosas que, ¿verdad? Porque la Biblia dice textualmente: ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los afeminados pueden entrar al reino de Dios. ¿Por qué no pueden entrar? Porque son pecados que comete el mundo. Pero en la iglesia ya no se practica eso, pero hay malos pensamientos, pero hay, ¿verdad? De eso que decía aquel hermano: hermanos varones que somos muy comunicativos, o mujeres que son muy comunicativas, que a lo que se refiere hablan más de la cuenta. Y cuando uno habla más de la cuenta, bien daña, es un problema. Entonces, por eso es que siempre tenemos que estar orando unos por otros. Entonces, por eso decíamos que no debemos nosotros de confundir que cuando habla pecado de muerte está hablando a pecado de condenación. Ya el que está en Cristo ya no pasa por, de modo, dice Pablo a los romanos en su capítulo número 8, que en Cristo ya tenemos vida. En Cristo ya no estamos especulando nosotros si somos o no somos. Entonces, vamos a ver que a lo que se está refiriendo es el pecado que cometen creyentes que Dios tiene que ejecutar con muerte física. Fíjese bien. Entonces,
los pecados de muerte son aquellos que Dios va a llevar a cabo sobre el creyente, que no solo es una pequeña disciplina, sino que es una acción o una ejecución de muerte física, que Dios la llevará a cabo como una disciplina para ese creyente. O sea que Dios sabe cómo lleva y conduce a su iglesia, a su pueblo. Entonces, hay cosas, y ya la vamos a ver para ir finalizando, hay cosas que a la verdad Dios dice de esta manera. Bueno, ya aclaramos que hay que orar por los pecados de los hermanos que no sean pecados de muerte, pero no hay que orar por los pecados que son pecados que llevan a la muerte. Por eso no hay que orar. Usted dirá, pero ¿cómo se entiende eso? Bueno, lo vamos a explicar un poco con respecto a las disciplinas de muerte que Dios lleva a cabo. Por ejemplo, en el capítulo número 10, váyase al capítulo número 10 de Primera de Corintios, y eso nos va a aclarar. Por ejemplo, en el capítulo número 10, versículo número 5, dice textualmente en este versículo 10, capítulo 10, verso 5: pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para vosotros, corintios, diríamos, para que no codiciemos cosas malas. ¿Qué es lo que ellos hicieron? La gran pregunta era: ¿estos que salieron de Egipto eran del pueblo del Señor? ¿Sí o no? Era el pueblo del Señor. Pero este pueblo del Señor, que son los israelitas, este pueblo no se cuidó de los pecados que llevan a muerte. Es decir, no se cuidaron de las disciplinas que pone el Señor, que ya no son diríamos, una cosa más liviana, sino que no se cuidaron del pecado que lleva para muerte. Porque hay un momento que cuando el creyente reincide en pecados que ya no debe de seguir ahondando en ellos, aquí lo vemos nosotros. Estos en el desierto, en lugar de adorar a Dios, de vivir para Dios, se hicieron idólatras, hicieron el becerro de oro, fueron personas incrédulas de todo modo, porque uno de los pecados que llevan a muerte es la incredulidad también. Cuando aún ya somos creyentes y somos incrédulos de lo que Dios puede hacer, son pecados que en un momento bien Dios los disciplina de una manera, o Dios ejecuta un juicio de muerte para ese creyente. Y eso es lo que nosotros vemos acá. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y esto es para que los corintios entiendan. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para vosotros, para que no codiciéis cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un solo día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos. Las murmuraciones
son pecados. Ya le voy a decir por qué Dios ejecuta estos pecados en la iglesia. Porque algunas posturas es, dado el contexto de la carta de Juan, esta primera, algunas posturas es que aquí se está refiriendo a los apóstatas. Pero aquí Juan habla de hermanos, no habla de apóstatas, no habla de incrédulos. Dice el verso 10, sigamos leyendo: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a vosotros. Quiere decir, aquí la comparación que que Pablo está haciendo no es una comparación de impíos, de cristianos a impíos. Está haciendo una comparación de un pueblo que le pertenecía a Dios, comparándolo con la iglesia de Corinto, que también le pertenecen a Dios. Así le dice que si ustedes no cambian, o sea, no se esmeran en dejar de practicar estas cosas, no lo dice la Biblia, pero lo voy a decir yo de esta manera: no piensen que se van a librar del pecado que lleva, ¿para qué? ¿Para qué lleva? Para muerte. No es pecado de muerte, sino pecado que lleva para muerte. Entonces, esto nos hace ver a nosotros que Dios puede pegar duro, que en este caso es prácticamente, él acá, hermanos, les aplicó la muerte como disciplina. Es una acción gubernamental de Dios, es un juicio gubernamental. Les aplicó la disciplina, no que le agarró un dolor, no que quedó sin trabajo, no, aquí la disciplina fue muerte a ese pueblo que no quiso conducirse en el desierto, aún viendo todas las cosas que Dios había hecho. Pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué no sucedió eso con Caleb y Josué? ¿Por qué no sucedió? Porque estos hombres, es decir, Caleb y Josué, fueron personas que vivieron, no en perfección, pero vivieron de acuerdo al alineamiento de Dios. Eran hombres de fe. Ellos no dudaron de Dios, no entraron en incredulidad, más bien creyeron y animaron al pueblo. Pero a los otros del pueblo, ahí nosotros vemos la disciplina, y no disciplina. Ya estaban siendo disciplinados de alguna manera, pero aquí les mete la serpiente. Aquí en un solo día mató a 23,000 el Señor, israelitas de su pueblo. No sé si me estoy dando a entender. Da un amén los que están entendiendo. Da un amén los que están entendiendo. Por ejemplo, Miriam, ni Aarón, ni el propio Moisés se escapó de la disciplina. Por ejemplo, a Miriam en el libro de Números 12, del 10 en adelante, nos habla de que su conducta de hablar mal de Moisés le dice que le cayó lepra. O sea, la disciplina de Dios, en este caso fue lepra, en otros casos es muerte. Por ejemplo, vamos a ver, váyase al capítulo número 11. Ya vamos terminando, el capítulo 11 de Primera de Corintios. Y vamos a ver en el versículo número, vamos a leer el número, vamos a ver 29. Dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Está hablando de juicio. Por lo cual hay muchos enfermos
y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, muchos están muertos, pues mueren. Y luego dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados. Es decir, Dios llega un momento, por ejemplo acá, muchos duermen. ¿Por qué? Los corintios estaban abusando de la cena del Señor. Los corintios habían deformado este sacramento, diríamos, de lo que es el Señor había ordenado. Ellos llegaban a comer y a beber. Usted dirá, pero ¿cómo puede ser eso? Acuérdese que es una iglesia en formación. Es una iglesia que está empezando a trabajar, pero ni aún así, aun cuando era una iglesia que estaba iniciando, el Señor los perdona, porque aquí dice Pablo, por como ustedes corintios no han tenido del debido cuidado de caminar como deben de caminar, de hacer las cosas, en este caso de la Santa Cena o de la Cena del Señor, por sus descuidos, por sus carnalidades, muchos duermen. Muchos han enfermado, y no solo enfermados, sino duermen. Dios los ha matado. Dios los ha. Ahora me dice usted, bueno, ¿por qué eso sucede? ¿Por qué eso sucede? Bueno, vamos a ver, porque veamos en el capítulo 5 también del caso del libro de los Hechos, verso 1 al 10. Se lo voy a resumir con respecto a Ananías y Zafira. No estamos hablando de impíos, estamos hablando de un matrimonio cristiano. Por eso es que la vida cristiana no es lo que a veces nosotros pensamos que es. A veces pensamos que es andar una Biblia, que es vestirse adecuadamente cuando uno viene al templo, es hacer la boquita chiquita. Esas son payasadas, hermano. Amén. Así como lo oye. Esas son tonteras. La vida cristiana es de pie de plomo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. La vida cristiana es seria. La vida cristiana no son apariencias. La vida cristiana son acciones acorde a lo que hemos recibido. Lastimosamente muchos no comprendemos que así es la vida cristiana. Que la vida cristiana es un asunto estrictamente serio. Entonces viene, yo se lo resumo de Ananías. ¿Por qué Ananías, estamos hablando de un cristiano, por qué Ananías actúa de esa manera? ¿Por qué? ¿De qué manera? Nadie le estaba pidiendo la heredad. Él se anima porque había un sentir del Espíritu Santo en la gente, y que no hubiese pobreza, y todos vendían sus heredades, lo que tenían, y los traían a los pies de los apóstoles. Y vino Ananías y dijo, voy a hacer lo mismo yo, solo que vamos a hacer, le dijo a la mujer, solo que vamos a hacer vamos a hacer no como ellos, sino que vamos a aparentar que lo dimos todo. Pedro, nadie le ha mandado a vender la cosa. Fue él que quiso llevársela de vivo. Ese es un pecado de muerte, porque estaba mintiéndole no a Pedro, sino al Espíritu Santo. Entonces viene Ananías, y Pedro le dice, ¿vendiste la heredad? Sí. ¿La vendiste? Sí. ¿Y lo trajiste? Sí. ¡Pah! Cayó muerto. Es pecado que lleva a muerte. Y por lo menos la otra le hubieran informado o hubiese cambiado en el camino, porque uno vino primero y el otro después. Y luego que venían de enterrar al tal Ananías, mentiroso, cristiano. No estamos hablando de impío, un cristiano de la iglesia. Porque eso hay que aclararlo, porque alguien puede decir, ese era un impío. No, era un cristiano de esos mentirosos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Un cristiano de esos que se la quieren llevar de vivos.
Y que cuando sucede eso, eso es lo que vemos acá. Entonces, viene la señora también alardeando como para que Pedro le tirara un aplauso y le tirara un besito y le dijera que le halagara. ¿Vendiste, Ana, Zafira? ¿Vendieron la heredad? Sí, la vendimos. Mira, ahorita vienen los muchachos, tardaron porque para que lo hagan enterrar, se tardaron un par de horas para que Zafira viniera a la iglesia. Se tardaron porque lo enterraron y los muchachos venían llegando todos sudaditos de haber abierto el hoyo. Y le dijo Pedro, ahí vienen los jóvenes de enterrar a tu marido. ¿Y por qué murió tu marido? Por falso. Y ahora te toca a ti también. Y no fue Pedro el que la mató el Espíritu Santo. ¿Se entiende que la vida espiritual es otra cosa, verdad? No es andar inventando. Bien, ahí tenemos por lo menos unas 2, 3 referencias de lo que es el pecado que lleva a muerte. Es un pecado interno, es una disciplina interna de Dios en la iglesia. Ajá. Ahora, por este tipo de hermanos que pecan de esta manera, no hay que orar. Fíjese cómo son las cosas. No hay que orar, hay que Dios te socorra, como decía un señor por allá, que Dios te socorra, hermano, pero yo no voy a perder estar orando por otras cosas y no te compones, sos un mentiroso, no querés ni servir. Ahí andas hablando, comiéndote a medio mundo. No, yo no voy a orar, voy a estar orando yo por un chambroso. Eso es perder mis energías. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. No, eso es perder energías. Porque hay hermanos, ay Señor, que la hermana ya no chambré tanto, Señor, está perdiendo. Aquí dice, no oren por esos que están cometiendo pecados que llevan a muerte. No hay que orar por ellos. Sí manda que hay que orar por aquellos que están cometiendo pecados que no son de muerte, como ya mencioné algunos. Ahora, la gran pregunta es, ¿para qué disciplina Dios con muerte? Uno es que Dios dice, a este mejor me lo voy a llevar de una vez. Y no es que se mueren y se van a perdición, no, este me lo voy a llevar de una vez. Y se lo lleva. Probablemente, sin el probable, le va bien, porque, ¿verdad? Cuando el creyente muere, que sea así, todo hermanos, afeado de su vida espiritual, de todo modo, la justicia de Dios lo cubre, lo limpia y lo mete al cielo, porque son elegidos. Otro aspecto es porque para que no sean piedra de tropiezo, porque siempre el cristiano problemático es piedra de tropiezo para el otro. Entonces hay que tener cuidado. Por ejemplo, si usted es un servidor y está sirviendo de piedra de tropiezo, tenga cuidado, no le vayan a dar en la nuca. El dueño de la vida, él da vida y quita la vida. O que mi conducta esté afectando al otro. Por eso es que Pablo dice, si mi hermano es débil y me ve comer carne, dice, no es ningún pecado comer carne, dice Pablo. Pero si mi hermano le afecta, su conciencia es débil y me ve a mí comer carne, con tal de no debilitar más su débil conciencia, mejor no como carne, dice Pablo. Mejor no como carne. Y no estaríamos aplicando a la carne. Ustedes dicen, y yo tanta carne que como. No. El problema, yo no hago eso, que estoy ofendiendo, estoy debilitando al otro. Esto es bien delicado, la vida espiritual.
La vida espiritual es delicadísima. Entonces Dios lo que hace es ¡pau! O sea, este es un problema en la iglesia, este no decompone en la iglesia. ¡Pau! Aquí ya han habido un par de muertes de esa naturaleza. Hay un muchacho que nunca se componía y era un mal testimonio. ¡Pau! Así que el que tenga oídos, compóngase. Cierre sus ojos. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias. Te pedimos que nos bendiga, que nos ayudes a ser mejores creyentes. Ayúdanos, Dios. Porque sabemos, Padre, que tú tienes disciplinas gubernamentales. Disciplinas que tienes que llevarnos, tienes que llevarte algunos, porque de esa manera no son piedra de tropiezo. Ayúdanos, levanten sus manos, dígale: Señor, ayúdame, yo quiero ser un cristiano de acuerdo a tus propósitos. Ayúdanos a todos, Señor, ayúdanos por favor, te lo suplicamos, te lo pedimos. No queremos ser piedra de tropiezo de nadie, porque tú puedes, como soberano que eres, puedes tomar acción y llevarnos de un solo a tu presencia. Gracias, Dios.